Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y hoy os traigo para el laboratorio de pruebas Power to the People, ¿vale? Un juego que nos va a plantear la gestión de la energía eléctrica, ¿vale? De ciudades. Cada vez vamos a ir mejorando y vamos a ir aumentando, cada vez la ciudad va a ser más grande y vamos a tener que enfrentarnos a problemas como la atención que no la va a aguantar. Pero bueno, no quiero enrollarme, quiero enseñaroslo porque la verdad es que es una propuesta bastante interesante. Tenemos un modo sandbox, un modo campaña, un modo desafío semanal. Bueno, pues vamos a hacer el modo campaña. Vamos a empezar con Jacobstadt, por ejemplo. Mira, vemos que tenemos en varias partes del mundo, pero está bloqueada, hay que empezar por aquí. Aún no ganado, ¿veis? Esto es que no está ganado. Victoria fácil, victoria en medio, en difícil. El tipo de niveles que podemos elegir. Yo voy a jugar uno en fácil para mostraros el juego, porque ya me he hecho los tutoriales y parece que están bien. Después tendremos también desafíos semanales, pero la verdad está muy interesante. Y lo voy a poner en estratégico para que cada vez que acabe el día se pause ¿vale? Por así decirlo. También hay que decir que cada vez que hagamos una puntuación en el juego se va a comparar con otros jugadores que hayan jugado el juego. Bastante interesante para los que nos gusta un poco el competitivo contra la gente, ¿vale? Bueno, ¿cómo va esto? Voy a poner el pause. Primeramente, ahora mismo en teoría estamos en pause. Aquí tenemos al alcalde, ¿vale? Nos dice el alcalde, pues bienvenido a la hermosa Finlandia. Arquitecto, esta es un área remota donde las ciudades están creciendo lentamente, por lo que no debe ser un gran desafío. Sin embargo, tenga cuidado con la formación del hielo en sus líneas eléctricas durante el invierno. Ojito, esta zona tiene hielo. No sabía que iba a tener hielo, si no, no me lo pongo. Como veis, menos 2 grados. Bueno, ¿qué nos encontramos por aquí? Pues nos vamos a encontrar que tenemos un calendario, ¿vale? El tiempo, la velocidad del viento, eso puede afectar a muchas cosas. También al consumo eléctrico, ¿vale? Y también la temperatura, nos lo pone por aquí, que vamos a tener durante el día. Dependiendo de la temperatura, van a gastar o menos o más electricidad, ¿vale? La demanda, esto sería la zona de demanda, la demanda que tenemos de electricidad. Este es el temporizador, lógicamente, el dinero que tenemos para montar las instalaciones y el nivel de satisfacción del cliente. Por debajo de 50, según el tutorial, nos vamos al garete. Pero bueno, os voy a ir explicando mientras vamos comenzando. Tenemos por aquí también para construir los edificios. Lo primero que voy a tener que construir va a ser una central. ¿Qué tipo de energía queremos crear? Bueno, que podemos crear una energía de gas, que realmente lo único malo es que es un poco contaminante, pero es barata y genera bastante electricidad. Puede llegar hasta 100.000. Podríamos generarlo con la granja solar fotovoltaica, pero tened en cuenta que depende del sol que haga y por la noche no vamos a conseguir. Y después tenemos la de biomasa, que también está muy bien porque genera mucho, ¿vale? Es más barato el fabricarlo, ¿vale? Y tiene unos gastos, eso sí, tiene unos gastos diarios también más baratos y consumen menos espacio, menos cuadrícula. ¿Qué pasa? Que es más cara de instalar. Tened en cuenta que tenemos 200.000 para empezar. Yo voy a empezar con biomasa, que es como, digamos, vamos a quemar basura para generar electricidad. Aunque sí es verdad que puede ser un poco más costosa, a mí me parece bastante buena. Vale, ya tenemos la planta eléctrica. ¿Qué necesitamos ahora? Una subestación que sea capaz de abastecer a la ciudad. En principio voy a poner una mediana, una básica. Tampoco, más que nada porque no hay mucho dinero. No podemos construir dentro de la zona de la ciudad porque es el por donde va a crecer la ciudad, por así decirlo. Pero sí sería bueno ponerlo lo más cercano. Por trámites burocráticos no nos van a dejar ponerlo allí, ¿vale? Ahora tenemos que poner líneas de alta tensión hasta ese edificio y líneas de baja tensión a toda la ciudad para suministrarle electricidad, ¿vale? Hay que decir que no a todas las calles habría que ponerle, pero yo me gusta dejarlo todo así bastante bien trazado. Tened en cuenta que eso va a depender de dinero. Acabamos de gastarnos 150.000 pavos. 150.000 pavos en darle electricidad a esta ciudad. Pero esto no acaba aquí, esto va a ir avanzando. Le vamos a acelerar un poco el tiempo. La ciudad de noche, veis, tiene un consumo máximo y no nos podemos confiar. Hay un sitio que no tiene electricidad, por lo que veo. Vale, hay un sitio ahí que me dice que no tiene. Es porque tengo que... Ahí está, vale, genial. Bueno, lo que os comentaba, tener en cuenta que cada estación tiene un límite de producción, ¿vale? La subestación solo puede proporcionar como máximo 50.000. Si produce más de 50.000, puede explotar, ¿vale? Si intenta suministrar más de 50.000, podría explotar. Y los cables solo pueden suministrar hasta 30 megavatios, ¿vale? En este caso 30.000 kilovatios, pero 30 megavatios
para poder alimentar. Ahora mismo de noche está consumiendo 8 megavatios y poco, o sea que la central está bastante descargada. ¿Qué ocurre? Que estas centrales también cada cierto tiempo van a tener un mantenimiento. Pues Yuyu, ¿cómo lo hacemos? Vamos a poner una batería. En principio estas valen 30.000, me voy a quedar tiesísimo, ¿vale? Hace frío, así que la línea con poca carga son vulnerables a la formación de hielo. Vale, aquí tenemos encima el aliciente. Aquí encima nos suma el problema. Le voy a poner aquí esto, ¿vale? Aquí nos va a sumar el problema, además, esta gente, de que si la línea no tiene mucha carga eléctrica, se puede congelar, ¿vale? Eso puede suponer que se rompa esa línea. ¿Qué hemos puesto por aquí? Una batería. ¿Para que toda la energía que estamos produciendo, que no se está utilizando, se vaya almacenando? Si ponemos en mantenimiento un momento dado la central, porque necesita un mantenimiento, darle mantenimiento, pues simplemente no tenemos nada más que tirar de la batería. Voy a acelerar el tiempo, me quedan $200, estoy arruinado, así que voy a pasar un día. Cada día nos va a dar información, podéis poner el modo rápido y nos va a dar información diaria. Vale, este día hemos ganado 3.000 de dinero y parece que todo está bien alimentado eléctricamente de momento. Y aquí nos surge un simbolito, genial, que es el árbol de investigación. Podemos mejorar, por ejemplo, el entrenamiento de personal, que lo que va a hacer es que el tiempo que están las centrales apagadas sea la mitad, perdón. Y transformadores reforzados. La subestación puede funcionar a su máxima capacidad más tiempos antes de explotar. De momento eso no es un problema. Yo creo que voy a estudiar el entrenamiento del personal para que, por ejemplo, si tuviéramos que poner en mantenimiento esto, estuviera menos tiempo, ¿de acuerdo? Así que vamos a darle velocidad. La ciudad va a ir creciendo, pero no se va a conformar con eso, ¿vale? Esto no va a conformarse con crecer la ciudad. Va a crecer esta ciudad y vendrán otras ciudades que se apuntarán al carro de la energía nuestra, ¿de acuerdo? De momento todo sigue bien alimentado, sin que vamos a seguir acelerando el tiempo y nosotros ganando un poquito de dinero. Nueva ciudad en 4 días. Vale. En 4 días viene una nueva ciudad y mirar el dinero que tenemos, ¿eh? Vamos a tener que instalar otra nueva subestación y nuevos cableados. Y estoy muy mal de dinero. Espero que esta ciudad me vaya aportando más dinero. También hay que decir que me la he jugado mucho con el tipo de energía que he producido y demás. Aquí vamos a ver, tener en cuenta que esto es línea de alta tensión y esta de baja tensión para los ciudadanos, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que esta subestación no se sobrecarga, ¿vale? De momento. Hace frío, hay más carga de energía, ¿vale? A mí lo que me interesa es que vaya pasando días. Van generándose más viviendas en esta ciudad y a la vez, pues pronto tendremos una nueva ciudad dentro de 3 días. ¿Qué ocurre? De momento no tengo problemas, pero vamos a ir ya estudiando. En investigación vamos a ir desbloqueando. Perdonadme si voy muy rápido, que quiero mostraros mucho del juego. Si voy muy rápido en algún juego, vosotros decírmelo en los comentarios, por favor. O si queréis saber algo sobre el juego, también preguntarme lo que queráis. Lo podéis dejar por ahí, todas las preguntas que queráis hacerme, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Subestaciones, líneas de eléctrica sean más confiables y eficientes. Por ejemplo, esto de aquí, lo que hace, como he dicho, es que pueda estar más tiempo funcionando a tope. En este caso todavía nos queda mucho para eso. Sin que exploten, ¿vale? De momento, como veis, barcos limpios. Vamos a ver, esperarse un momentito, porque estos son eventos. Viene un evento. Veamos, debido a la preocupación ambiental, se construirá una nueva instalación para desarrollar y probar barcos eléctricos en las afueras de Jakobstad. Este nuevo edificio demanda mucha energía, pero también nos traerá grandes ganancias. Importante, este edificio necesita ser alimentado directamente con una línea de alta tensión. ¡Ojo! ¿Y dónde está eso? ¿Dónde lo van a instalar? Voy a tener que meter alta tensión. De momento, como veis, vale, 8.000. Tenemos 32.000 ya. En 32 horas tendremos una ciudad nueva. Lo que quiero saber es dónde van a construir eso. Ese nuevo lugar. Como veis, nuestra central, si yo le doy a esto, acelera un poquito, ¿vale? En ningún momento nuestra central trabaja al máximo, ¿veis? No está trabajando, puede suministrar hasta 80.000 y no está al máximo. Esta sí está un poco cargada ya, la subestación quizá. Si empieza a sobrecargarse. Y nueva ciudad en 5 horas tendremos lo de los barcos, ¿vale? Vamos a acelerar un poquito.
Vale, ya lo tenemos allí. Para eso, allí hay que meterle una línea de alta tensión, ¿de acuerdo? Veamos cómo nos la traemos desde aquí para acá. Así. Creo que puede ser buena opción. O así. ¿Por qué no? Ahí ha salido la nueva ciudad. Vale, van a empezar nuestros problemas, gente. ¿Por qué no puedo poner esto aquí? Dios mío. Por la zona de terreno, por el terreno, imagino, ¿no? O por la distancia. Vale, tenemos que abastecer esta ciudad también de aquí. Voy a poner esto en pausa porque si no se va a liar un cacao. Bueno, voy a coger otra subestación para ellos. Voy a poner lo más cercana posible para ahorrarme cableado. Aunque el cableado de baja tensión es más barato. Voy a ocupar primero de esto y ahora de la estación aquella antes de que me baje la... ¿Por qué no puedo llevar desde allí el cableado? Es lo que no entiendo. Ah, porque no tengo suficiente dinero. La madre que me parió. Y ahora menos. Y ahora menos, pues no tengo dinero. Transformación eficiente. Desbloquear, a ver. Reduce la pérdida de energía de la subestación en un 25%. Genial. Pues tenemos un problema. Tenemos una estación pidiendo energía. ¿Qué ha pasado? Vale, están contentos. Bueno, realmente lo que no ha pasado nada, no ha explotado nada, parece ser. Simplemente que han construido nuevos lugares, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tengo un problema, tío. Si no puedo construir esto, tengo un problemita muy gordo, ¿eh? No podía construir algo baratito aquí. Que va, es que no tengo ni dinero. Iba a construirle de diésel. ¿Qué consume esto? Ah, está en construcción todavía, ¿no? Todavía puede aguantar. Pero pronto empezará a quejarse, ¿vale? Mientras tanto, voy a intentar hacer una chapuza. 25 megavatios, será suficiente. Y poner un generador de diésel. Porque los generadores estos no tengo. Generador de diésel podría hacer que me diera. Y que me llegara hasta aquí las líneas de alta tensión. A ver. Ah, vale, satisfacción reducida por la cercanía. Bueno, confórmate un poco, tío. A ver, si lo desmonto, pierdo el dinero. No, esto es investigar, leche. 0 euros. Bueno, de momento la energía la tiene. Pues no sé si es suficiente. Vamos a esperar a que se construya del todo. Vale, la felicidad está reducida, pero de momento está aguantando hasta que yo pueda mejorar eso. Menuda locura me acaban de montar aquí, ¿vale? Buah. Se me acaba de romper un cableado. Es que esto se me va a empezar a complicar. Tengo que arreglar el cableado. El problema es que, claro, toda la línea está pasando por la misma línea. Vamos a intentar evitar eso poniendo más cableado, pero no tengo dinero para más cableado. Esperemos que la cosa no vaya peor. Va a explotar de nuevo eso, ¿eh? Dos edificios importantes no tienen electricidad. Eso es porque había explotado. De momento ni nada que no tenga electricidad. Y empiezan los problemitas, ¿vale? Por la noche me falta tensión. O sea, la tensión es muy alta en los cables y se me han estropeado, ¿vale? Si sacamos la electricidad por dos líneas, confío en que eso se reducirá, ¿vale? A ver esta noche qué ocurre. Mientras tanto, el gasoil está aguantando allí. Después pondremos aquí una energía eólica y le llevaremos las líneas de alta tensión y se la quitaremos con una batería, porque esto no almacena y si te tiene que poner en mantenimiento, mal asunto, ¿eh? La central biomasa dejará de funcionar en un tiempo. No sé si debería meter una batería. Creo que no va a ser suficiente. Una sola batería para suministrarlo todo. ¿Cuánto da esto? 40.000. Y casi por la noche se comen esto 80.000 enteros. Vale, se me ha roto otra vez el cable. Esto que he hecho aquí, este bypass no ha funcionado para nada. Espérate, porque esto no me está funcionando. Esto no era lo que yo quería. Pónmelo ahí, vale.
Lo que yo quiero es que me rompa este cable aquí y este aquí. Y esta tensión va a venir desde aquí. Vale, ¿tú por qué no me estás suministrando? Ah, porque está por fuera, perdón. Ahora sí. Lo hice mal. Vale, genial. Ahora eso sí está suministrando por dos cableados, ¿vale? Sale desde allí y desde aquí, entonces la línea está menos pesada. Pero claro, esta está muy poco pesada y puede pasar lo que nos han dicho, de que con el frío se puede helar, ¿vale? Realmente lo suyo sería ponerlo. Pasa que antes no estaba bien establecida. De lujo. Vale, ¿cómo va eso? De momento bien. Esto se va a parar la biomasa. Me haría falta ir aumentando los acumuladores, ¿vale? Aunque sea una pequeña batería de litio más. Porque creo que me va a faltar batería. Genial. Aquí tengo un montón de líneas de atención que no me sirve para nada. No tengo nada. Vale, vamos a hacer publicidad. Porque la publicidad incrementa la satisfacción de los clientes residenciales en 5 puntos porcentuales. Vale. Vamos a mejorar eso porque la gente se ha puesto un poco descontenta y tengo un problema con ello. A ver. Esto produce un poquito menos que el generador este, pero no tengo suficiente fondo para generar ahora mismo eso. Vale, pues hay que ganar dinero, tío. Hay que empezar a ganar dinero. Vamos a acelerar el tiempo. La biomasa ha estado parada. La biomasa está casi al máximo, ¿eh? Este generador se me está poniendo casi al máximo. Y el problema es que ahora mismo no tengo dinero para... A ver si aguanto un día más. Necesito que aguante un día más ese generador, ¿vale? Vale, por aquí ya hay cosas que no tienen electricidad. Vamos a aumentar nuestra red eléctrica. Por ahí. Y cada vez nos vamos a tener que ir ocupando de más y más y más cantidad de electricidad. Y vamos a tener que buscar nuevas formas. Mirar cómo la central se pone casi al máximo, al igual que esto. Ya estamos ganando 23.000, eso sí. Cada vez tenemos más clientes. Cada vez tenemos más problemas a la hora de suministrarlo, pero también más gente consumiendo. ¿Vale? De acuerdo. Cada día se pone en pause para que te tomes tiempo a la hora de construir y demás. Pero hay otro modo difícil que no tiene pausa y tienes que construir sobre la marcha. Ahora mismo yo estoy mirando, estudiando, por así decirlo, de cuál va a ser mi próximo forma de producción de energía. Claro, yo es que también empecé muy fuerte con lo que he querido producir energía, que ha sido con la biomasa por no contaminar, pero eso me ha salido un poquito caro, ¿vale? Vale, esto me reembolsa la compañía 7.000. Y si tengo, que no voy a tener, pero tengo una pequeña batería de 25, que es lo que esto gasta. Vamos a poner una batería aquí. Ah, vale, coste total 10.000. Porque al construirlo en terreno irregular sale un poco más caro, ¿vale? Vale, pues de momento no vamos a gastar nada. Ya hemos subido por lo menos la nota con la población. Y la cosa va algo mejor, ¿eh? Estoy realmente impresionado por lo bien que está funcionando su red eléctrica últimamente. La satisfacción media de nuestros clientes en la ciudad es, según la última encuesta, de 100. Bravo. Tengo 3 puntos, pero no los puedo invertir en nada. ¿Vale? No lo puedo invertir en nada. Por aquí no veo nada que necesite energía nueva. Pues vamos a acelerar un poquito el tiempo. Ya tenemos aquí produciendo energía eólica. El problema de la energía eólica es que hay momentos en que no producirá apenas energía, ¿vale? Y por eso le quiero poner una batería lo antes posible. Aunque ya que he podido aumentar mi rendimiento, me gustaría poner uno un poquito más grande. Esto se cargará ahora de energía. ¿Vale? Se va a cargar de energía y ya cuando tenga dinero voy a suministrar más energía aquí. Pero por aquí voy a hacer otra planta
pequeña para administrar doble, porque pronto esta subestación se va a quedar pequeñita para una ciudad tan grande. Entonces vamos a tener que poner otra subestación. Estamos volviendo aquí electricista, arquitecto electricista, como se le llame a eso. Esta gente reducida porque las baterías están cerca. Arqueología. Por pura casualidad ha habido un hallazgo arqueológico muy importante cerca de una línea eléctrica. El área circundante debe protegerse mientras se lleva a cabo la excavación. Se permitirá que las líneas eléctricas transmitan electricidad en esa zona durante unos días. ¿En qué zona? Madre mía. Lo primero que voy a desmontar es esto. Y parece ser que esta batería ahí no le gusta a este amiguete. Y voy a tener que cambiarla de sitio, tío. ¿Veis? Debido a las baterías de iones de litio, tío. Pero, a ver, la gente ¿por qué es tan porculera? Madre mía. Vale, esta central se me acumula. Le tengo que traer energía de alguna forma. Tengo que sacar energía extra de alguna forma aquí cerca también. No tengo todavía investigado la energía hidráulica. Aquí por lo menos. Tengo la central de carbón, pero no me gustaría recurrir a ella. Esta central cada vez se me queda más pequeñita, tío. Cada vez se me está quedando más pequeñita. Lo que no sé es dónde quiere esta gente ponerlo de la arqueología esa que han descubierto. Las líneas eléctricas en un área de 5×5 dejarán de funcionar. ¿Y dónde narices me meto las líneas? Si me rompéis eso. Vamos a ver cuáles me van a romper. A ver, porque eso es un evento que me va a meter la pata. Seguramente. Bueno, esto se ha quedado en 96, lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Me da igual. Vamos a ir produciendo más energía eólica en cuanto haya dinero, con otras varias plantas eólicas, y vamos a traer electricidad hacia acá. Lo que pasa es que me gustaría meterla a la red de alta tensión, y para eso me tendría que traer líneas de alta tensión, como quería traerme antes, desde allí para acá. Así, hasta aquí. Esto me va a costar 35.000, 39.000 casi. No tengo fondos suficientes, ¿vale? Depende por dónde lo suba. Por ejemplo, por aquí me saldría más barato. Vale. No sé si esto me va a interesar. A lo mejor me interesaría más producir la energía aquí. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos aumentar esto un poquito. Vale, aquí es la arqueología, ¿no? Me cago en todo. Bueno, da igual, eso no está funcionando. Vale, esta es la zona que no va a funcionar. No me preocupa porque realmente ahora mismo todavía esa energía no es suficiente para traerla aquí. Pero sí puedo ir investigando cosas. Generadores mejorados, vamos a ver. Aumenta la potencia de salida de todas las centrales eléctricas. Esta me interesa. Y esto es, aumenta la capacidad de todas las líneas eléctricas. Vale, eso también está bien. Aumenta la capacidad de todas las instalaciones de almacenamiento en un 25. Esto para las baterías está genial. Pero nos voy a mejorar los generadores de momento, que se me estaban quedando un poquito cortos. Por lo menos este ya tiene un 5% más. Luego cuando vayamos avanzando podemos poner que, por ejemplo, placas solares que generen luz de día y parar esto de día y esto solo de noche. Ir almacenando más. Bueno, esto aquí nos espera una locura. Y la gente protestando cada vez más y pidiendo cada vez más energía. Vale. Esto sigue teniendo súper... Usa 8 vatios. O sea, 8 megavatios. Me sobra de aquí un montón de electricidad que estoy perdiendo. Así que nada más que empiece a funcionar, porque acabe la arqueología esta de las narices, empezaremos a traer energía para aquí y pondremos otra subestación que se va a encargar de esta línea, y esta línea va a ser la de aquí, ¿vale? Esta línea, en vez de sacar 2 de la subestación, sacaremos otra subestación por aquí, que ahora mismo no quiero gastar mucho, o ampliar esta a una de 20.000, una grande. Podría mejorar esta a una de 20.000, ¿no? Podríamos mejorar esto. No se puede mejorar, creo. De momento no.
estaría bien y lo podríamos mejorar, ¿vale? Pero lo que puedo hacer es cambiar una por otra y andando, ¿sabes? Las machacamos luego y para adelante. Pero no sé si poner una o poner dos, porque a lo mejor si una se me estropea, la otra puede estar funcionando. Y sería interesante. ¿Veis esta que ya está generando casi el máximo? Adiós. ¿Ves? Eso es lo que no quería que pasara. Ahora eso me va a costar más dinero que haber tenido la otra subestación de 10.000. Menuda ruinita. Me acabo de buscar. Por no haber hecho esto a tiempo. Y ahora se ha quedado todo el mundo sin electricidad. Momentáneamente, ¿vale? Vale, ya hemos puesto la siguiente subestación. Vamos a meter electricidad desde aquí. Estos cables siguen sobrecargaditos. Así que vamos a hacer una cosa. Que se encargue esta gente de esa electricidad, ¿vale? Y este cable está abasteciendo 3.000, 13.000. Tengo una parte sin electricidad aquí. Ya han construido nuevo este zona, tío. Casi le pongo alta tensión. Menos mal que no me lo permite. Casi le meto alta tensión, ¿sabes? Vale. Como decía, aparte, bueno, voy a investigar algo aquí. Almacenamiento eficiente, estaría bien. Aumenta la potencia de la salida de los generadores en un 10%, vale. Me puede venir bien porque quiero empezar a emplear. El problema es que esta línea de aquí no está trabajando, tío. Pero como estoy ganando dinero ahora, intentemos solucionar esto, ¿vale? Vale. Esto ya debería traerme energía de alta tensión desde aquí. No entiendo el por qué no me la está trayendo. A ver, ¿puedo...? Voy a probar una cosa. Eso es. Vale. Y con esto ahorro dinero. Vale, estamos suministrando energía eólica de aquí. Esto está trabajando al máximo, pero le podemos meter otro generador aquí cerquita para que no trabaje ese tan a tope. Y yo creo que este... Encendiendo, vale, todavía no está encendido porque está en pausa. Vale, ya está encendiendo, ahora están trabajando. Este está al máximo y este un poquito menos. No debería estar este trabajando al máximo, teniendo este aquí también al lado, porque se me va a estropear, tío. Nivel de mejora 1 de 3. Se podría mejorar. Vale, y esto es para ver, digamos, la línea eléctrica, dónde está la demanda, ¿vale? El tipo de producción. Y lo que afecta, ¿veis? Esto es lo que yo antes no he mirado. Este circulito afecta un poquito aquí. La batería, ¿vale? Pero bueno, ya la gente vuelve a estar un poco contenta. Esto no trabaja al máximo, pero no sé por qué está tan a tope, teniendo a la otra ahí al lado. No tengo para otra, voy a esperar un poco. Mis fuentes son todas limpias, fuentes de energías limpias. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Que el cableado no es suficiente para todo, tío. No es suficiente para todo. Esta corriente no está dando abasto. Y me están explotando los cablecitos, ¿vale? Genial. Vamos a ver una cosa. Vamos a crear una subestación por aquí. De hecho, espérate. Es que es el cableado, no es la subestación. A ver, ¿no podemos mejorar el cableado todavía? No, la aleación de cobre no la he mejorado. Pues me voy a la mierda, ¿vale? Este está sobrecargado.
Sigue sobrecargado y apenas está suministrando nada, tío. ¿Por qué está esto sobrecargado? ¿Tiene 3 megavatios? Esto es que está deteriorado o algo, tío, este cable, ¿eh? A ver. ¿Veis? El que está sobrecargado es este, tío. En todo caso. Vale, así redujo un poquito, pero ahora se carga este un poquito. Vale, se me ha cargado un poquito. Creo que debería meter otra pequeña subestación. Las subestaciones están bien de carga, pero los cables no. Tendría yo que generar, o sea, que solucionar el tema cableado, ¿vale? De otra forma. Pero bueno, mejorando luego el tema de cableado, luego mejorará un poquito y a tomar viento. Lo que a mí me interesa ahora es el tema de producción, que no me falte, ¿vale? Y esta está muy saturada. Voy a ampliar aquí otra batería. Las baterías de litio son contaminantes y no gustan mucho. Vale, entonces tengo que tener cuidado donde las pongo cerca de esto. Vale, de momento la energía consumida va bien, los cables están aguantando. Voy a construir otra eólica. Quiero poner esto a tope de eólicas. Y esto está... están trabajando, ¿no? Vale, esta sí está en carga, ¿veis? Pero esta no sé por qué no. Es como que esta no esté trabajando, tío. Es que esta no... o está dando muy poco. ¿Ves? 0 de 18, ¿por qué? ¿Por qué no está produciendo? Esta sí y le está descargando, pero esta no. No lo entiendo muy bien. Vamos a desmontarla, ¿vale? Pasa que recupero 10.000 nada más, ¿vale? Vale, eso por ahí. Y otra aquí, que no sé por qué no estaba antes produciéndome. No entiendo muy bien. Vale, y ahora esa sí está trabajando. Vale, genial. Creo que si está más cerca puede producir menos. Ah, no, la velocidad del viento. Vale, ahora la salida es reducida por la velocidad del viento. Ahora estoy en números rojos. Y aquí el cableado me empieza a echar chispas ya, ¿eh? Este cableado me empieza a echar chispas ya. Este cableado está que echa chispas ya. Y no tengo dinero. Esto va a explotar, lo sabéis, ¿no? Por suerte ha pasado... Está pasando la noche y no me está consumiendo más de lo que... De noche la gente utiliza menos electricidad. Normalmente, ¿vale? De madrugada, digamos. De noche no. De madrugada en sí sería cuando gasta menos, ¿vale? Voy a intentar descargar un poquito esta línea. Esto es un caos, tío. Esto se vuelve un caos. Cuando llega el momento, se vuelve un pequeño caos. ¿Veis? Este cableado está saturado por la cantidad de vivienda que hay por aquí, la que se acaba de generar aquí. Pues a ver si investigamos y conseguimos mejores materiales. Los de alta tensión están bien. Llevan 19 megavatios y pueden llegar a 100.000. ¿Vale? Por eso no me tengo que preocupar. Pero hay líneas aquí, mira, de día, que se ponen al rojo vivo, tío. Esta línea, por ejemplo, se me está poniendo al rojo. Se me está poniendo al rojo esa. Voy a hacer aquí una cosa, porque como aquí están construyendo nueva zona. Voy
Quiero llevar luz por aquí, por otra línea diferente. Ya he conseguido 3 puntos de investigación, pero no es suficiente. Y tengo 70.000. Es que diario ya vamos ganando una pasta, ¿eh? Lo que pasa es que los cables me siguen preocupando. Ahora de noche no va a haber problema, pero de día... Buah, empezamos a tener... ¡Hostia! Nueva ciudad. A colmo. Vale, pues subestación. Claro, empezar con una de 20.000 ahora no me parece lo más correcto, porque no tengo pelas, ¿vale? O sea, voy a poner una de 10.000 de inicio. Incluso con lo que me aguanta ahora los cables casi puedo poner la de 7.500, ¿eh? Que puede con 35.000. No he visto... Esto no tiene ni medio megavatio ahora mismo, así que ahora mismo vamos a ahorrar. Vamos a meter la alta tensión. Desde aquí, ¿vale? Y esto ya la tenemos con electricidad casi toda. Vamos a poner así porque pronto construirán y mejor que tengan, ¿vale? Me está marcando que por aquí tengo una zona sin electricidad. Se ha roto un cable, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No está llegando. ¿Por qué? Ah, porque no está saliendo de aquí. ¿En serio? ¿Qué está pasando la energía? ¿Por qué no me llega a la subestación? Uy, la que estoy liando. Esperarse que se me está liando. Madre mía, pollito. Y aquí no me está llegando, ¿por qué? Por falta de... Esto no está produciendo bastante, ¿vale? Me está faltando, las baterías están vacías, como veis. Lo que me está faltando es electricidad, en general, ¿vale? Los generadores aéreos, por el aire ahora mismo es muy flojo. Es muy débil. No están generando lo suficiente. ¿Veis esta batería que está vacía? No tiene. Pues no está llegándome energía suficiente. Puede ser simplemente que me ha faltado. Vale, cobramos. Ponemos esa ahí que no tiene luz. Parece que esta batería se ha recargado un poco, pero esta va a explotar como siga así, ¿eh? Necesito dinero. Primero, no. Almacenamiento eficiente es un 25% más. Vendría genial, pero me hace falta mejorar los cables, tío. Porque se me están quemando. A ver si sube el viento un poquito. Es que el viento está a mitad. Vale, se me jodió un cable. Me lo imaginaba. Hasta que no tenga puntos para mejorar los cables. Nueva ciudad en 9 días. Esto es una locura. En 9 días yo no tengo ciudad. Ni tengo ya nada por aquí. Menudo locurón. Y todo por querer hacerlo todo con energía limpia. Podría poner ahí una buena planta nuclear y que se mueran todos los niños del futuro. A ver, puedo poner otra central de biomasa cuando tenga dinero. No es el momento porque no tengo. Pero lo que sí podría, si tengo dinero, es acumular más electricidad de la que cuando se esté produciendo, ¿vale? Por aquí tenemos sitio. Por aquí es más barato porque el terreno no es irregular y creo que no afectamos a ninguna parte de la ciudad, creo. No afeamos demasiado, ¿vale? Vamos a poner ahí una batería más. Y acabamos de ganar 40.000. Vamos a esperar y lo vamos a utilizar. Vale, espérate. Vamos a arreglar los cables, que esto mejora la capacidad en un 10%. Vale, pues mejora de cables. ¿Cuánto llega? 33.000, bueno, 33 megavatios. De 30 a 33 tampoco lo he mejorado mucho, ¿vale? Esta parte de la ciudad consume muchísimo. Me falta tirar un cableado desde allí. Está cerca del hospital, pero no creo que el hospital me ponga demasiada pega. Ya se me ha roto un cableado sin que ya la hemos liado. Y me ha salido un pareado. Genial.
Separa ese cable, hombre. Es esta y ya está sobrecargada, ¿vale? Y solo lleva esta parte. Imaginaros la carga que tenía antes. Vale, genial. Aquí estoy viendo que quiere construir. El tema es que estoy viendo me va a faltar ahí tensión por todos lados. Vale, ¿veis estos cables? Ya empiezan a tener 6 de 33. Tendríamos que intentar mejorar más los cables cuando podamos. Pero ahora mismo eso no es factible, así que esta fábrica está a mitad. En cuanto tengamos dinero me voy a poner a hacer... Podríamos hacer una central de carbón. Lo que pasa es que el carbón, ¿sabe lo que pasa? Que tiene unos gastos muy caros. Parece ser que... puede parecer que es una buena energía, pero a la larga nos va a salir caro, ¿eh? Lo mejor es ahorrar y hacer biomasa o la de gas. Es antigua, vale 1400 al día. Y lo mejor podría hacer las granjas, pero granjas solo de día. Entonces para eso... ¿Y podemos mejorar la biomasa? No, todavía no podemos. Necesitamos mucha influencia para eso. ¿Y esto? Todavía tampoco, ¿no? Necesita al menos 20 puntos de influencia antes de poder mejorar las plantas. Y de influencia, pues está la cosa mala. Está la cosa mala, pero bueno, a ver. Se aguanta el cableado ahora. De momento va aguantando. Este es el que me preocupa. En los días malos veis que se pone hirviendo y este de aquí no veas. ¿Cuánto se me pone? A 37 lo he visto un momento, ¿puede ser? Creo que sí. Vale, tenemos por una planta más de biomasa. Anuncio de eficiencia energética. Reduce el consumo de energía del edificio en un 5%. Venga, por favor. Gastar menos, hombre. Hay que ser eficiente energéticamente. Voy a poner otro edificio de biomasas. Porque no tengo todavía baterías. O hacer un acumulador de batería y placas solares. Pero mira dónde tengo que llevarme las placas solares. No me interesa de momento, entonces. Otra de biomasa. Aquí al lado. Justo, que produzca justo al lado. Ahí está. Justito, justito al lado. Y que lleve su electricidad a esta red. Por ejemplo. Yo entiendo que esto empezará a funcionar ya, ¿no? Encendiendo, vale. Todavía no está encendida. Encendiendo, todavía no está. Ahora está encendida, ¿vale? Pero no la veo trabajar, ¿eh? Yo creo que hasta que esta no está al 100 no se va a poner a trabajar o le va a pasar como me pasó a la de aquí. Que no estaba produciendo porque no hacía falta o lo que fuera. Vale, aquí he visto de que han saltado nuevos edificios y no tengo cableado para ello, ¿vale? Es que he pasado el cableado por donde no es. Esta gente hace unas edificaciones un poco... De verdad que urbanismo... Se podría tocar un poco las narices, macho. A la hora de construir. Vale, hay gente descontenta por ahí abajo. ¿Por qué? ¿Dónde está la descontenta? Aquí hay gente descontenta. Porque, pero si tiene electricidad. Si tenéis electricidad ahí, hombre. ¿Por qué estás descontento, tío? Pues no sé por qué está descontento, ¿eh? Porque ha estado un rato sin luz, entiendo. Los generadores dejarán de funcionar por mantenimiento, vale. Eso es lo malo cuando está el mantenimiento también. Tenemos que empezar a hacer unas plantas de baterías. Y como voy a mirar dónde se hace la... Ahora tenemos ya dinero, empezamos a tener algo de dinero. Vale, la primera placa solar la vamos a poner aquí. Y su batería. Justo por aquí. Vamos a empezar a poner placas solares de todo tipo. Y una planta... Esto está comunicado todo, ¿no? Sí. Bueno, esta alta tensión no está comunicada con aquella. Por eso he tenido problemas antes. Claro, porque los generadores estos estaban produciendo, pero estos no. Entonces me he quedado sin energía ahí.
Menuda locura, chavales. Bueno, ya estáis viendo de qué va esto y yo estoy intentando resolverlo, pero esto es de locos, ¿eh? En serio. No tengo dinero suficiente para todo lo que quiero hacerlo, sería así. Sería 25.000, me he gastado un montón. Si espero un día más lo tendríamos, ¿vale? Las baterías, mira, ¿ves? Esto está llenando baterías. Esto lo mejor es seguir haciendo baterías. De momento el cableado aguanta. Todo va aguantando, así que voy a meter esto para que esta energía se vaya aprovechando aquí. Genial. Vamos a acelerar esto. Y aquí hay que hacer... Bueno, eso lo he hecho mal porque quería... A ver, espérate. Voy a poner una línea aquí y voy a perder dinero, pero bueno. Ahí tengo problemas. Una red eléctrica que se me está yendo a la leche. Sobrecarga de tensión en este cableado. Y no puedo llegar allí de otra forma, tío. No puedo llegar allí a ese cableado de otra forma, porque es que como lo han construido de esta forma, pues no hay manera alguna de llegar allí. Si quito aquí y he dejado a toda esa gente sin luz, y si pongo aquí, se me va a sobrecargar este un montón. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a poner este aquí. Y vamos a quitar esto de aquí. Este estará un poco más sobrecargado, pero a ver si me aguanta el día. Espera. Aquí hay gente sin electricidad, hombre. Que se me van a poner en mi contra. Pachi. Vale, y esto no está sacando la energía porque no estaba en su sitio. Vale, eso ahí. Entiendo que ahora sí. Y vamos a poner más batería. Vamos a poner que esto ande. Y vamos a ir añadiendo batería a todo esto. La tensión ya está en 40. Claro, porque está metiéndole... Estamos recargando la batería a base de estaciones, ¿vale? Esta está a tope, tío. Trabajando a tope. No debería trabajar tanto. Va la noche. Ahora empezará el día. Empezará un poquito la luz solar. Tenemos descontento allí, pero ya le hemos puesto electricidad. Ya se pondrá contento, eso espero. ¡Ey! Tenemos a Carus. Me acaban de poner una ciudad aquí por la cara en un sitio que no debería estar. Para mi gusto. No debería estar ahí. Pero bueno. No voy a construir en el regular porque me sale más caro. Así que se le arregle la ciudad. Ahora no voy a poder... Bueno, aquí sí voy a poder construir placas solares. Vale. La primera línea va a salir por allí. Esta línea va a salir hasta aquí, venga. Bueno, chavales, pues ya estáis viendo lo que es este juego, ¿vale? Cómo va este juego. Lo quería traer para que le echara un vistacito. La verdad es que el juego, para los que nos gusta el tema de gestión y City Builder, está muy bien. Es simplemente todo gestión, pero claro, después empiezan las locuras, como los problemas, y no habéis visto nada. Puede haber una manifestación en la ciudad y empiezan a romper cableados, te lo están rompiendo todo el rato. Y bueno, lo tengo en un modo sencillo para poder ir viendo todo lo antes posible, para que lo veáis ver. Precio dinámico, esto va a conseguir que los edificios industriales pagan uno más, ellos van a gastar más dinero. Podemos coger almacenamientos más eficaces, ¿vale? Filtros de contaminación para que no haga mucho el spam de la central eléctrica y gas de carbón sea de menos. Como ahora mismo no tenemos, no hay problema. Y bueno, más cosillas, incentivos fiscales para que la gente reduzca la demanda eléctrica, ¿vale? Nos puede venir bien. Después reduce un 25% el efecto de las altas y bajas temperaturas en el consumo eléctrico. Esto también está muy guay, lo podemos investigar. ¿Veis? Podemos investigar estas dos, por ejemplo. De momento y demás. Bueno, el juego ofrece un montón de cosas y más cosas que nos va a presentar más adelante y demás. Es decir, el juego sale hoy. Si os ha gustado, el juego sale hoy, sale para Steam.
Así que echadle un vistacito y mientras tanto podéis dejarse un like por ahí para el canal y suscribiros si no estáis suscritos para traeros mayor y mejor contenido. Ya sabéis, nos vemos aquí en el manicomio, en el próximo juego. Hasta la próxima.